Hare Krishna a todos. Hare Krishna, bienvenidos a todos. Bueno, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con la charla, con la clase de este domingo. Estamos transmitiendo en vivo por el Facebook de ISKCON Buenos Aires. También por el Zoom. Vamos a ver si se está viendo bien. Si me escuchan bien, pueden poner así el pulgar arriba. Si yo me doy cuenta de que está saliendo todo bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar cantando un poquito esta canción que tanto Srila Prabhupada le gustaba. Jaya Madhava. Esa. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Yasodhanandana Vrajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Yasodhanandana Vrajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Prabhupada ki jai. Bueno, bienvenidos a todos a este Domingos de Bhakti, como está titulado. Muchas gracias por invitarme nuevamente a hablar un poquito acerca de Krishna y de la conciencia de Krishna. Gracias Chitrak Prabhu por invitarme nuevamente. Bueno, antes de comenzar, vamos a hacer unas oraciones, unos mantras de invocación. Vamos a recitar el Mangala Charana y bueno, y vamos a dedicar todos los frutos de esta clase, de esta charla, para su santidad Bhakti Charu Swami, que abandonó su cuerpo ayer, alguien muy, muy, muy querido por todos, un gran representante de esta institución de ISKCON,
para los que no lo conocen o no saben quién es, vendría a ser como, haciendo un paralelismo a la iglesia cristiana, es como un cardenal dentro de nuestra institución. Y, y él es alguien así muy, muy increíble. Así que bueno, vamos a comenzar con el Mangala Charana. Bien, entonces vamos a comenzar con esta invocación, estos mantras. El que lo quiere seguir puede hacerlo, está en el Bhagavad Gita, en la introducción, pueden verlo ahí. Entonces vamos a comenzar. Om Ajnanatimirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ham Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanta Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatam Hamane Sri Gurum Dinatarinan Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishvaram Hari Om Tat Sat Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Satarine. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a dar comienzo con esta charla. Para eso vamos a cortar para que todos puedan ver. A nuestro querido Bhakti Charunani, al que le vamos a ofrecer los frutos de todo esto que se esté hablando hoy. Bueno, y vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar con un texto del Bhagavad Gita, tal como es, Srila Prabhupada, y dice así. Es el Bhagavad Gita, capítulo 12, textos 6 y 7. Acá está el Bhagavad Gita, Srila Prabhupada, tal como es. Y comienza así. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yetu sarvani karmani mai sanyasya matparaha ananyenaiva yogena mam dhyayananto pashyate samaham samudartha mrityu samsara saga bhavami nachirat partha
Mahiya Vishata Chetasam. Traducción y significado por su divina gracia, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Para aquellos que me adoran a mí, entregándome todas sus actividades y consagrándose a mí sin desviarse, dedicados al servicio devocional y meditando siempre, fijado la mente en mí, oh hijo, para ellos yo soy el que los salva prontamente del océano del nacimiento y la muerte. Significado. Aquí se afirma de un modo explícito que los devotos tienen la gran fortuna de que el Señor los liberará muy pronto de la existencia material. En el servicio devocional puro, uno llega a comprender que Dios es grande y que el alma individual está subordinada a Él. El deber del alma es el de prestarle servicio al Señor. Si no lo hace, se pondrá entonces a servir a Maya. Como se dijo antes, al Señor Supremo solo se le puede apreciar por medio del servicio devocional. Así pues, se debe estar plenamente consagrado. Uno debe fijar la mente en Krishna por completo con el consagrarlo, de conseguirlo a Él. Uno debe trabajar únicamente para Krishna. No importa a qué clase de trabajo uno se dedique, pero el mismo se debe hacer únicamente para Krishna. Esa es la pauta del servicio devocional. El devoto no desea ningún otro logro más que el de complacer a la Suprema Personalidad de Dios. La misión de su vida es la de complacer a Krishna, y él puede sacrificar todo para la satisfacción de Krishna, tal como lo hizo Arjuna en la batalla de Kurukshetra. El proceso es muy sencillo. Uno puede dedicarse a su ocupación y al mismo tiempo cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, acá tenemos este significado muy hermoso. Y hay otro texto dentro del Bhagavad Gita que también habla algo parecido en el capítulo 18. Bhaktya mama villanati yavanyashchasmi tadvata tatoman tadvato yatuam visate tat anantaram. Dice Krishna, a mí se me puede entender tal como soy, como la suprema personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional. Y cuando alguien tiene plena conciencia de mí, mediante esa devoción, puede entrar en el reino de Dios. Vuelve acá a hablar un poquito lo que Prabhupada está hablando en el significado. Y acá hay una palabra muy significativa que dice yo, y yo soy el que salva prontamente el océano del nacimiento y muerte. Voy a presentar el título de esta clase, que se llama así. Son los 5 salvavidas para la vida espiritual, ¿no? Vamos a basarnos en 5 textos que nos ayudan y nos van a ayudar siempre durante nuestro camino en el sendero del camino espiritual. Entonces vamos a pasar al primero. El primero es el texto del mantra de invocación del Sri Upanishad, que dice así: Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Udachate Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Vashishyate. Dice, la personalidad de Dios es perfecta y completa, y debido a que Él es completamente perfecto, todo lo que emana de Él, tal como este mundo de fenómenos, está perfectamente equipada como un todo completo. Todo lo que se produce del todo completo también está completo en sí mismo, debido a que Él es completo, aunque tantas unidades completas emanan de Él permanece completo en lo remanente. Este es un mantra muy poderoso que nos ayuda a comprender qué es Dios, qué es la divinidad, qué es el absoluto, qué es lo supremo. Y para ayudarnos a entender este concepto, tenemos ahí esta matemática trascendental. ¿Por qué decimos que es trascendental? Porque si ustedes ven, esta matemática es bien original, porque
plantea lo siguiente, que 1 más 1 es igual a 1, y que 1 menos 1 también es igual a 1. Puede resultar algo como bien extraño, ¿cómo puede suceder eso? Y esta fórmula matemática resume justamente lo que este texto está hablando. Muchas veces escuchamos en distintas corrientes filosóficas o New Age ese famoso comentario, todos somos Dios. Y esa parte de todos somos Dios tiene una parte de realidad y otra parte que no es real, no es completa esa verdad. Todos somos Dios en calidad, es decir, como damos siempre el ejemplo del océano, si extraemos una gota de agua, esa gotita de agua tiene la misma composición química que todo el océano, pero por supuesto, esto es una gotita, es algo infinitesimal y el océano es algo infinito, podríamos decir. De la misma manera sucede con Dios. Dios es infinito y la entidad viviente es infinitesimal, bien pequeña. Y este concepto de esta matemática que estamos viendo acá implica eso. Dios no significa entidades vivientes y que todas las almas forman a Dios. No, Dios está separado y aparte están las entidades vivientes. Por eso ese concepto de que todos somos Dios, sí, estamos hechos de la misma sustancia, Satchitananda, eternidad plena de conocimiento y de bienaventuranza, pero no en cantidad. Y eso es todo que debemos entender. Y acá en esta fórmula, es como una fórmula así bien compleja, parece como un trabalenguas, pero uno la puede aprender y tiene un montón de elementos que nos ayudan a comprender esto que es inconcebible, esta verdad absoluta, esta divinidad, como le llamamos Dios, o como cada uno lo puede entender, es inconcebible. Por eso estas matemáticas también que no nos resultan. Porque acá, como dice en el texto, si a Dios uno le agrega algo, Él permanece completo, y si a uno le quita también, porque claro, Él es completo en sí mismo. Y acá en el texto dice que tantas unidades completas emanan de Él, tantas entidades vivientes emanan de Él. Pero a pesar de que tanto emana de Él, Él permanece completo. No es que por expandirse o por manifestarse en otro lado, Él pierde algo. Él permanece siempre completo, como ese uno, como ese total, como esa unidad. Entonces, dentro de estos 5 salvavidas que hoy me gusta presentarles, tenemos este como el primero. Son mantras que uno pueda memorizarlos y tenerlos ahí para que nos protejan de cualquier tipo de dudas en nuestras vidas espirituales, en nuestro largo camino. Bien, entonces vamos a pasar al que sigue. El que sigue es el texto también del Sri Isopanishad. Tenemos el primer texto que es Ishavasyamidam sarvam yatkincha jagatyam jagat tena tyaktena bunjita magrida kasyasviddanam. El Señor posee y controla todo lo animado e inanimado que hay en el universo. Por eso, uno solo debe aceptar aquellas cosas que le sean necesarias y que se le han asignado como su cuota, y no debe aceptar otras cosas sabiendo bien a quién pertenecen. Muy importante entender este punto del Sri Isopanishad que nos presenta Srila Prabhupada con esta traducción tan hermosa. Entonces, habla de una cuota, que cada uno tiene una cuota. En las escrituras se establece que cada uno nace, y cuando nace hay 5 cosas con las que ya viene. La riqueza que va a tener, la felicidad, la aflicción, la inteligencia y la cantidad de respiraciones que uno va a tener. Quiere decir esto que a veces, por más de que uno se esfuerce demasiado por algunas cosas, eso prácticamente no se puede cambiar. Y acá habla de que cada uno tiene una cuota, y a veces es tal vez difícil entender, bueno, ¿cuál es mi cuota? ¿Cómo entender eso? Y hay algunos comentarios que me gustaría hacer al respecto de eso, para poder entenderlo.
podemos decir como que cada uno tiene un nivel cero, por decirlo de alguna manera, de satisfacción, ¿no? En el cual a partir de ahí uno comienza a hacer servicio devocional y comienza a conectarse con diferentes cuestiones. Y para eso uno tiene que tener cierta conducta y cierta conciencia. Entonces, vamos a ir un poquito hacia atrás en este concepto y después lo vamos a profundizar. Mientras uno lleva una vida materialista, se dice que uno se mueve dentro de los números negativos, ¿no? Si tuviéramos un gráfico, los números negativos quiere decir que ni siquiera llegó al cero. Cuando uno comienza a seguir los principios regulativos que seguimos, como el no comer ni carne, ni huevo, ni pescado, no practicar juegos de azar, no intoxicarse o embriagarse y no tener sexo fuera del matrimonio, dice que ahí uno comienza su nivel cero. Y cuando uno comienza la práctica del servicio devocional, recién ahí uno empieza a elevarse dentro de estos números positivos. Y acá hablamos de la cuota. Cuando hablamos de la cuota que cada uno tiene, es importante entender ese concepto. No es lo mismo la cuota que tiene a veces una persona como aristocrática, un rey, o una persona más humilde materialmente. Pero a cada uno se le asignó algo y el Señor o Dios se lo asigna. Y uno debe saber cómo manejarse con eso que le fue dado, ¿no? Ahora vamos a ver en los textos que siguen cómo ajustar eso, cómo poder entender cuál es la cantidad que yo necesito. Porque cada uno necesita cosas diferentes. Pero a la vez podemos tener un termómetro que nos va a poder mostrar en qué situación estamos. Quiere decir esto, si cada vez deseo más cosas, si cada vez me siento atraído por un montón más de cosas, evidentemente la temperatura material comenzó a subir. Y en la medida en que ya esas necesidades, entre comillas, o tendencias comienzan a disminuir, bueno, quiere decir que me estoy desapegando de un montón de cosas y estoy desarrollando otros valores, otras cualidades. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora del texto que sigue. Son varios textos, bueno, son 5. Entonces, ahí tenemos el que sigue. Ahí estamos. Vamos con el que sigue. Seguimos ahí con el salvavidas que sigue. Ahí estamos. Ahí lo pueden ver. Ahí estamos. Este es un salvavidas muy, muy bueno, muy increíble, que nos va a ayudar un montón en nuestra vida. Y dice así, es el Upay Sambrita. Y dice, Vacho vegam manasacro da vegam, jiva vegam uradopasta vegam, etan vegan yovisata, diraha, sarvam apimam pritivim sasishyat. Dice, la persona ecuánime, que puede tolerar el impulso de hablar, las exigencias de la mente, la influencia de la ira, y los impulsos de la lengua, el estómago y el órgano genital, está capacitada para ser discípulos en todo el mundo. Muy interesante este texto, cómo está presentado de esta manera. Y habla de los distintos órganos, como podemos ver, los órganos, ¿no? Hablar, la lengua, el estómago y el órgano genital están en una línea recta. Esta es una línea recta que cuando uno de estos sentidos está activado, también activa los demás, ¿no? Entonces es importante mantener como un estado de equilibrio entre estos, poder controlar. Existen las 4 órdenes y las divisiones sociales, son Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Sudra, son los trabajadores, la clase trabajadora, la clase comerciante, los Kshatriyas, que son los políticos, gobernantes, y los Brahmanas. ¿Cómo? Y los Brahmanas.
los sacerdotes, la clase inteligente acá, pero me está ayudando. Bien, entonces dentro de estas 4 órdenes, acá habla de algo interesante. Dice que uno se puede volver, está capacitado para ser discípulos en todo el mundo. ¿Qué significa esto? Prabhupada nos hablaba, y Srila Prabhupada decía que uno debe volverse, ¿no?, maestro espiritual. Y cada uno debe volverse maestro espiritual en la medida de su comprensión, en la medida de lo que sabe y lo puede transmitir, ¿no? Somos predicadores, compartimos lo que realizamos y lo que sabemos, cada uno de acuerdo a su nivel. Y en su momento estaba Srila Prabhupada en una conferencia y había una periodista que le estaba haciendo una nota, ¿no? Y bueno, era un poco perspicaz, ¿no? Muchas veces a Srila Prabhupada le hacían preguntas y lo hostigaban un poquito, ¿no?, con sus preguntas. Srila Prabhupada siempre muy ecuánime y muy respetuoso. Entonces estaban en Inglaterra y le preguntan a Srila Prabhupada, le dice, Prabhupada, ¿para qué vino usted aquí? Usted es de India, ¿para qué vino acá a Occidente? ¿Para qué vino acá a Inglaterra? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué no se quedó ahí? Y Prabhupada le dijo, bueno, durante tantos años del Imperio Británico en la India, se llevaron un montón de cosas, un montón de riquezas, un montón de oro, piedras preciosas, especias y demás. Dice, pero se olvidaron de algo, se olvidaron del tesoro más grande. Y eso que se olvidaron es lo que yo vine a traerles. Les vine a traer el conocimiento védico, el conocimiento espiritual. ¿No? Muy interesante cómo Srila Prabhupada ahí pudo sacarse de encima, ¿no?, a la entrevistadora de una manera con mucha altura. Y acá la palabra habla muchas veces de tolerar los impulsos. Y quería definir un poco qué es tolerar, qué es controlar, qué es reprimir. Muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿cuáles son las distinciones? Y para eso, bueno, controlar tiene que ver con una decisión consciente, que está basada en el intelecto, ¿no?, en la inteligencia. Eso es controlar. En cambio, reprimir tiene otra connotación, es algo más que se hace desde la ignorancia, ¿no?, y la obligación. Entonces, acá habla de tolerar, ¿no? Tolerar es algo que debemos practicar, la tolerancia. Es una muy buena cualidad ser tolerante. Y en relación con esto, hay un texto una frase que muchas veces dije, la otra vez dije que quería se podía hacer un tatuaje. Si alguien lo tiene hecho, puede mostrarlo, puede avisar. La grandeza de uno debe medirse según la habilidad que uno tenga de tolerar situaciones provocadoras. Tolerar. Muy interesante. Tolerar. ¿Cómo tolerar? Y eso es lo que hace grande a una persona. Srila Prabhupada toleró un montón de adversidades. Y las grandes personalidades han pasado por distintas situaciones. Tenemos el ejemplo también de Gandhi, ¿no?, durante su lucha por la liberación de la India. Y así muchos grandes personalidades de la historia nos muestran cómo esa capacidad de tolerancia, ¿no? Se dice que lo blando es más fuerte que lo duro, ¿no? Es una gota que va cayendo en una roca, con el tiempo le hace un agujero, ¿no?, la perfora. De la misma manera uno debe ser así humilde, tolerante. Y hay un verso muy lindo del Shikshastakam, ¿no? Trinada, pi, sunichena, tarora, pi, saisuna, amani nama nadena, kirtaniya sadahari. Y habla acerca también de las cualidades, de la tolerancia, ¿no? Hace una analogía con un árbol, que el árbol es tolerante, incluso hasta el momento en que alguien lo quiere cortar, permanece ahí sin defenderse, sin quejarse, nos da luz, nos da, sombra, nos protege del viento, de la lluvia. Y hay que adquirir esas cualidades, ¿no? Dice que si uno se vuelve tolerante y da respetos a los demás y no espera respetos para uno mismo, dice que uno puede cantar el mantra Hare Krishna constantemente.
Bien, vamos a ir al cuarto salvavidas, porque son 5 salvavidas y quiero hacer un paneo de todos y después profundizar tal vez más en alguno. Por eso vamos a ir un poquito más rápido. Entonces acá tenemos el cuarto salvavidas. Y dice así. A ver. Ahí estamos. El cuarto salvavidas dice así. Atyahara prayasascha prayalponi amagraha jana sangas chalaulyam cha sadvir bhaktir vinashyati. Cuando alguien se enreda demasiado en las siguientes 6 actividades, queda arruinado su servicio devocional. 1. Comer más de lo necesario o acumular más fondos de los requeridos. 2. Esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener. 3. Hablar innecesariamente sobre temas mundanos. 4. Seguir las reglas y regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente. O rechazar las reglas y regulaciones de las escrituras y trabajar independiente o caprichosamente. 5. Asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de Krishna. Y 6. Codiciar logros mundanos. Bien, acá tenemos una descripción de cuáles son estas 6 cosas que son desfavorables para el servicio devocional. Y vamos a hablar un poquito acerca de cada una de ellas. La primera, comer más de lo necesario, acumular más fondos de los requeridos. ¿Cómo me doy cuenta si estoy comiendo más de lo necesario? Porque no es lo mismo de lo que va a comer una persona que pesa 50 kilos como una persona que pesa 90 kilos. O depende de la actividad física que haga uno y el otro. O del fuego digestivo que cada uno tenga para poder digerir los alimentos. Una ayuda para poder entender cuándo estamos comiendo más de lo necesario tiene que ver con nuestra capacidad de hacer servicio devocional, de hacer actividades. Si nosotros vemos que por comer determinada cantidad, no vamos a decir ni mucho ni menos, vamos a decir determinada cantidad, uno está como cansado, pesado, evidentemente hemos comido de más. Se dice que el estómago, ¿no? hay que llenarlo creo que era 2/3 y dejar 1/3 para el aire, para que todo se pueda digerir de una manera apropiada. La Ayurveda explica muy bien esto. Entonces, comer más de lo necesario. Hay que comer lo necesario para mantener el cuerpo y el alma unidos. Quiere decir que una buena dieta equilibrada, saludable, nos va a poder estar más activos y no tener ese cansancio, estar como pesados. Y cuando hablamos de acumular más fondos de los requeridos, ese es un tema, ¿no? ¿Cómo también determino qué es más de lo requerido? Por supuesto, todos tenemos necesidades y tenemos que satisfacer las necesidades materiales, por supuesto, también. Pagar las cuentas, alquiler y demás. Pero acá dice algo interesante, ¿no? También hay una frase que dice que, ¿no? El agua cuando no circula, cuando se estanca, se pudre. Es decir, debe fluir de alguna manera. Y hay lo que hablaba anteriormente de esos niveles de satisfacción, ¿no? Cada uno tiene su nivel 0, en el cual está como tranquilo para poder hacer sus prácticas espirituales. Antes no es lo mismo un rey que una persona, digamos, normal, un ciudadano. Está el ejemplo de Prataparudra, que era un rey muy famoso, está en las escrituras, y tenía mucha opulencia. Y por supuesto, a ojos de personas tal vez no avanzadas o lo que sea, parecía que no era alguien ni austero ni que era un devoto muy elevado. Sin embargo, hubo un episodio en el que le demostraron que esta persona era alguien muy increíblemente avanzado espiritualmente. Le voy a contar brevemente. Fueron habían dos personas que estaban discutiendo acerca de eso. No, es muy avanzado, no, es un materialista, no, es muy avanzado, no, es un materialista. Entonces fueron al palacio y le dijo, vas a ver, yo te voy a mostrar que este rey es una persona sumamente elevada espiritualmente. Bueno, fueron ahí y lo vieron
una cama impresionante, sirvienta, su pelo decían que estaba como aceitado, todo prolijo, joyas y demás. Y claro, cuando lo vieron, la persona que le decía, viste, yo te dije, es un materialista, mirá cómo está, mirá toda la opulencia y todas las cosas que tiene. Eh, y, y, y el otro le decía, no, 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 vas a ver. Entonces yo te lo voy a mostrar. Entonces agarró una de las escrituras, agarró el Srimad Bhagavatam, lo abrió y empezó a recitar mantras que glorificaban a Krishna y las gopis y demás. Y cuando el rey empezó a escuchar estas narraciones, empezó a entrar en un estado así de éxtasis emocional, espiritual. Lágrimas caían de sus ojos, estaba completamente absorto y conmovido por esos relatos. Y esta persona, la otra persona no lo podía creer, como este rey a la vez era alguien tan elevado espiritualmente. Y entonces hablamos de ese nivel cero. Algunos necesitan para estar como tranquilos y satisfechos para poder hacer su servicio, a lo mejor necesitan, no sé, 3 pares de zapatillas. Otro necesita 10 y a lo mejor otro con uno ya le alcanza. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al karma de cada uno, de acuerdo a su karma y a las gunas, a las modalidades, cada uno tiene diferentes niveles de necesidades. Pero como dijimos anteriormente, siempre es bueno testear, evaluarnos. Si esa temperatura está subiendo, es decir, si yo con 3 estoy bien y de repente necesito tener 4 o 5 pares, hay algo que está fallando. Y esto hay una frase muy linda que usamos en el grupo así de los practicantes de la conciencia de Krishna, es ponerle tilak, que es esta marca de acá de la frente, de ponerle tilak a Maya. ¿Qué significa esto? Justificar ciertos deseos que uno tiene disfrazándolos de espirituales. Como por ejemplo, vamos a dar un ejemplo bien burdo. Me gusta mucho este ejemplo. Este devoto que tiene su maestro espiritual y decide comprarse una Ferrari roja, descapotable, en la que entran solo 2 personas, y dice lo siguiente: me estoy comprando este auto porque va a venir pronto mi Guru Maharaj, mi maestro espiritual, y lo quiero ir a buscar al aeropuerto. Y él, como es una persona tan elevada, yo le quiero dar lo mejor a él. Entonces lo voy a ir a buscar con este auto y por eso es que me lo compré. Por supuesto, es un ejemplo bien burdo, es como, digamos, un extremo, ¿no? Pero dentro de ese extremo, si uno puede llevarlo cada uno a su propia experiencia personal. ¿Cuándo le estamos poniendo tilacamaya? No, necesito 5 pares de zapatillas porque tengo que salir a distribuir libros y voy acá y voy para allá y necesito para esto, para lo otro. Cada uno sabe de acuerdo a su conciencia. Pero bueno, un buen termómetro. Necesito más, necesito menos. Bien, luego hablamos de comer más, de esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener. ¿Sí? Ir detrás de cosas que son materialmente difíciles de conseguir es una pérdida de energía. Y hay una frase muy linda que a mí también me quedó, que alguna vez también creo que la repetí, dije, que las personas compran cosas que no necesitan, con dinero que no tienen, para impresionar a personas que ni les importa. Entonces, compran cosas que no necesitan, con dinero que no tienen, se endeudan, crédito, ¿no? Justamente para impresionar a personas que ni siquiera le importa. Ni a uno le importa a ellos, ni a ellos le importa a uno. Entonces hay que ser bien consciente de esto. Y la práctica espiritual nos ayuda un montón a poder determinar eso. Y la diferencia entre lo material y espiritual es muy, muy, muy grande, ¿no? Yo conocí una persona que era tan, pero tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Eso era todo lo que tenía. Y no nos llevamos nada. De este mundo no nos llevamos nada. Ni un solo centavo nos podemos llevar a otras vidas. Muy importante entender esto. Y acá está presente dentro del grupo, acá está mi padre, que vino a presenciar la clase. Y él tiene una frase muy, muy hermosa que a mí me llegó al corazón.
Y esa frase dice, y él la pone en práctica, ¿no? Dice que uno debe dar, lo dice siempre, con la mano caliente. ¿Qué significa con la mano caliente? Y esa frase quedó siempre en mi corazón. Con la mano caliente, cuando uno está vivo. Porque después cuando uno está muerto, seguramente uno va a dejar cosas para sus familiares, para sus seres queridos, pero no lo va a poder disfrutar, no va a poder ver con sus ojos. Y bueno, le agradezco mucho a mi papá, a Simón, una de las personas más generosas y más increíbles que conocí en toda mi vida. Así que bueno, muchas gracias. Bien, entonces, otro tema importante es hablar innecesariamente sobre temas mundanos. Podemos estar horas y horas filosofando, agarrando el diario, discutiendo sobre diferentes cuestiones que muchas veces no vamos a llegar a nada, porque todas esas cuestiones al final de cuentas son temporales. Y existen cuatro ideas equivocadas en el mundo. La primera idea equivocada es que el dinero puede comprar felicidad. Si bien uno podría decir, bueno, pero el dinero ayuda. Sí, claro que ayuda, pero no a comprar la felicidad. Por lo menos esta felicidad duradera, no esa felicidad que es efímera, que tiene un principio y un fin. La segunda, que la tecnología puede crear prosperidad. Y los hechos lo demuestran, ¿no? Tanto avance tecnológico y un bichito, que ni siquiera es un bichito, un virus, mata a miles y millones de personas. La tercera, que las armas pueden crear seguridad. Cada vez más hay más armas en el mundo, los gobiernos gastan millones y millones de dólares en eso. El presupuesto, por ejemplo, de Estados Unidos, parte de su presupuesto, la porción más grande está destinada a la defensa, armas, ejército, armamento y demás. Y siempre está amenazada, ¿no? Recibe ataques de distintas maneras y difícilmente puede actuar. La cuarta es que la Tierra es capaz de crear ilimitados recursos y absorber todos los desperdicios. Como vemos, la Tierra justamente lo que está haciendo es llamándonos la atención, que debemos cuidar este planeta, ¿no? Debemos cuidarlo. Y muchas veces se produce este efecto péndulo en cuanto a las necesidades y a las cuestiones de querer satisfacerse a uno, ¿no? Ese péndulo en el que existe el apego y la aversión, tiaga y sañás, ese apego de disfrutar. Por ejemplo, una persona le gusta la pizza, ¿no? Hace una pizza, la ofrece y después se la come, y come pizza. Y se come una pizza y media entera, casi dos. ¿Qué es lo que sucede? Termina de comer y dice, no como más pizza. No como más pizza, es la última vez, haceme acordar, no voy a comer más. Entonces ese apego, me gusta, lo como y de repente, ¡pum!, rechazo automáticamente eso, no quiero saber de nada. Y ese efecto péndulo entre todo y nada se da continuamente muchas veces en nosotros. Y debemos buscar ese equilibrio en el que podamos estar como satisfechos con lo que hacemos y no pasar de un extremo al otro, ¿no? Bien, vamos a pasar al último salvavidas. Vamos a tratar de dejar algún tiempo para poder compartir lo que cada uno quiera. Entonces vamos al último. Y dice así, el último. También pertenece al Upadeshambrita y dice lo siguiente. Dice, Utsahanischayaddairyat tat karma pravartanat sangatyagat satobrite sadvir bhakti prasidyati. Hay 6 principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro. 1. Ser entusiasta. 2. Esforzarse con confianza. 3. Ser paciente. 4. Actuar según los principios regulativos tales como Shravanam, Kirtan, Vishnu Smaranam
oír, cantar y recordar a Krishna. 5. Abandonar la compañía de los no devotos. Y 6. Seguir los pasos de los acharyas anteriores. Estos 6 principios aseguran sin duda alguna el éxito completo en la ejecución del servicio devocional puro. Voy a revisar la anterior porque me faltó comentar un poquito acerca de 2 de ellos. Dice acá, seguir las reglas y regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente, o rechazar las reglas y regulaciones y trabajar independiente o caprichosamente. ¿Qué significa esto? Que uno sigue las cuestiones por una cuestión ritualística, sin entenderlas, o las rechaza y negligencia estas prácticas. Y la 5 hablaba de asociarse con personas de inclinaciones mundanas. Asociarse, la palabra asociarse es muy significativa en este texto. Porque, ¿qué quiere decir esto? ¿Debo abandonar todo y irme a vivir a un monasterio? ¿Debo dejar todas mis actividades? ¿Debo abandonar a mi familia, a mis amigos? No. No. Pero la cuestión de asociarse implica una intimidad. Quiere decir que yo me veo afectado emocional e intelectualmente por sus pensamientos. Entonces uno debe tener una práctica, debe cultivar y puede, en ese caso, como decimos, dar asociación. Dar asociación quiere decir que nuestras cualidades y nuestras prácticas pueda ser un ejemplo o pueda servir de ayuda para contagiar al otro a practicar de la misma manera. Y no al revés, ¿no? Vernos afectados y llenarnos de muchos más deseos, de más ansiedades. Entonces es importante eso, ¿no? Entender bien este concepto, porque en el texto que sigue habla también acerca de eso, de la compañía. Y hay algo interesante, ¿no? Si uno quiere volverse experto en una materia, Prabhupada decía, si uno quiere ser un buen borracho, ¿qué es lo que debe hacer? Juntarse con otros que les gusta y saben tomar, y naturalmente se va a volver una persona que le gusta tomar. De la misma manera, si uno quiere desarrollar cualidades o desarrollarse espiritualmente, debe juntarse con personas que también lo estén practicando seriamente. De esa manera uno va a adquirir esas cualidades. Srila Prabhupada da siempre el ejemplo de una barra de hierro. Cuando es puesta al calor, al fuego por mucho tiempo, luego cuando uno la saca, esa barra de hierro se pone al rojo vivo y tiene las mismas cualidades que el fuego. Es decir, da luz, calor y puede quemar cualquier cosa. Entonces, de la misma manera, si nosotros practicamos, nos asociamos con personas que estén con esas inquietudes y con esas prácticas, también vamos a adoptar esas cualidades. Y lo último es codiciar logros mundanos, ¿no? Tener esos anhelos así muy fuertes. Y en relación con eso me gusta siempre citar un texto del Bhakti Rasamrita Sindhu que dice Anasaktasya Visayam Yataram Upayun Yata Nirvanda Krishna Sambande Yuktam Vairagyam Uchate. Y dice así: cuando uno no está pegado a nada, pero al mismo tiempo acepta todo en relación con Krishna, con Dios, uno se halla debidamente situado por encima del espíritu de posesión. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tiene lo utiliza para un bien superior, ¿no? Por eso no es que rechazamos las cosas. Srila Prabhupada utilizaba la tecnología, era un vanguardista, usaba su dictáfono, que era una máquina donde él grababa con cintas y demás. Hay muchos videos y muchas fotos donde él está haciendo eso por horas y horas. Entonces él grababa, traducía los libros a través de este artefacto. Y él era un sannyas, era un renunciante. Incluso él viajaba en avión, en auto, se movía y muchas veces fue criticado por sus hermanos espirituales y por otros sannyasis o espiritualistas. Pero Srila Prabhupada tenía ese concepto bien claro, que era todo utilizarlo en el servicio o en la práctica del dueño de todos, del propietario, Dios, la divinidad, como cada uno lo quiera llamar. Entonces él conectaba todo lo que hacía, todo lo que tenía a través de un servicio. Bien, y ahora sí vamos al último. Entonces, acá tenemos algo interesante, ser entusiasta. Ser entusiasta. ¿Qué es ser entusiasmo? Entusiasmo, vamos a leerlo ahí. ¿No lo leí? Bueno, vamos a leer la traducción. Esos principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro. Ser entusiasta, esforzarse con confianza, ser paciente,
Actuar según los principios regulativos. Bueno, sí, ahí ya lo leí. Bien, entonces vamos a hablar del primero, ser entusiasta. ¿Qué es lo importante de ser entusiasta? ¿Qué significa entusiasmo? Entusiasmo significa Dios dentro de uno. Eso proviene del latín. Eso es lo que significa entusiasmo. Y Srila Prabhupada nos pedía, siempre decía, Srila Prabhupada nos pedía que seamos Sukhi Nara, personas felices. Es importante ser feliz, o al menos intentarlo. Es como un deber, es una responsabilidad. Debemos ser felices, porque el alma tiene esas características, decimos Sach, Chit y Ananda. Es eterna, plena de conocimiento y bienaventuranza o felicidad. Es parte de nuestra naturaleza, no es algo artificial. Entonces, así como definimos a la oscuridad, la definimos como ausencia de luz. De la misma manera, el alma espiritual, es feliz por naturaleza. Entonces, quitarle eso es actuar fuera de su estado natural. Entonces, ser entusiasta es muy, muy importante en la vida espiritual. ¿Y cómo conseguimos ser entusiastas? Como dijimos antes, juntándonos con personas que tengan entusiasmo. Si uno se junta con personas pesimistas o que no están digamos, optimistas y demás, y uno se le contagia eso, ¿no? Uno se puede imaginar esas reuniones de bares, no sé, me viene a la mente, ¿no? Hombres ahí hablando de fútbol, política, de problemas y demás, tratando de solucionar el mundo en una mesa de bar. Pocas veces uno se va de ahí, se podría ir de ahí inspirado. En cambio, si uno se junta con personas entusiastas, que a pesar de los problemas, porque esto no quiere decir que los que practican espiritualidad no les sucedan cosas, pero lo que tienen es una comprensión diferente de las situaciones y tienen algunas herramientas más, algunos salvavidas más para poder moverse. Porque el salvavidas, ¿no? el principio básico de un guardavidas es el siguiente. Dice que uno primero debe salvarse a sí mismo, debe protegerse a sí mismo. Esto es muy, muy, muy importante. En el avión, cuando uno está en el avión, lo dije en varias ocasiones, cuando la azafata hace los anuncios, dice, en caso de despresurización de la cabina, del frente de sus asientos van a caer de arriba, ¿no? Unas mascarillas. Por favor, cubra nariz y boca y respire normalmente. Y dice algo. Eso sí, si usted está acompañado con niños o gente mayor o alguien que necesita ayuda, primero colóquesela a usted mismo y luego colóquesela a la persona con la que necesita ayuda. Y eso porque es muy, muy, muy claro, muy lógico, porque uno primero debe estar bien para poder ayudar a aquellas personas que dependen de uno. Entonces, la práctica de uno es súper importante. Y de hecho, los guardavidas, cuando se tiran a salvar a otro, con el salvavidas como el título de hoy nos trae, ellos saben maniobras específicas para neutralizar al que se está ahogando, porque cuando están desesperados muchas veces les pueden pegar, y lo que pasa muchas veces es que se ahogan los dos. ¿Cuántos casos escuchan ustedes o escucharon que una persona se estaba ahogando y un amigo o un familiar se tiró a intentar salvarlo? ¿Y qué fue lo que pasó? Se ahogaron los dos. Entonces debemos ser muy conscientes de eso, estar siempre ahí atentos a nuestra propia práctica. Primero debemos salvarnos nosotros mismos. Esforzarse con confianza. ¿Qué significa esforzarse con confianza? Esforzarse con confianza significa que uno debe tener plena fe de que la práctica que uno está desarrollando va a tener los frutos a su debido tiempo. Tener esa fe, ese shraddha, de que eso va a suceder de esa manera. Y ser paciente. La ciencia de la paz, paciencia, la ciencia de la paz, volverse paciente es muy importante. Antes hablamos de tolerancia, ahora hablamos de paciencia. Un montón de cualidades que uno debe desarrollar, que lo van a ayudar a enfrentar las diferentes situaciones en la vida. Hoy estamos en medio de esta cuarentena que no sabemos ni cuándo va a terminar ni cómo se va a seguir desarrollando. Pero a la fuerza, o de una u otra manera, estamos aprendiendo a desarrollar la paciencia. Luego dice actuar según los principios regulativos, ¿no? Escuchar, cantar y recordar, muy importante, estos tres primeros. Están los nueve procesos del servicio devocional, y en este caso los tres primeros son los más importantes. Luego dice abandonar la compañía de los 9 votos, y si se fijan es parecida a la otra, asociarse con personas de inclinaciones mundanas que hablamos en el texto anterior. Tiene que ver con eso, con
abandonar esa intimidad, esa cuestión de que pueda llegar a influenciarnos de una manera negativa. Y lo último que dice es seguir los pasos de los acharyas anteriores. Acharya es aquel que practica con el ejemplo, seguir los pasos de grandes personalidades dentro de nuestra línea de sucesión discipular. Tenemos a grandes personalidades y nuestro ejemplo más reciente es Srila Prabhupada, que él nos trajo todo este conocimiento. Y Srila Prabhupada era increíble. Srila Prabhupada, él nunca se llevaba los créditos para él mismo. Él siempre agradecía y le daba el crédito a sus discípulos. Y es algo increíble, ¿no? Porque hay una frase que dice, es inimaginable lo que podemos lograr cuando no estamos pendientes de quién se lleva los créditos, ¿no? Es como ese jugador de fútbol que hace toda la jugada y cuando llega a punto de meter el gol se la pasa a su compañero de al lado y el otro hace el gol. Y todos felices porque trabajan en equipo. No importa quién lo hizo, importa que el equipo ganó. De la misma manera hay un ejemplo muy lindo en Estados Unidos, en Silicon Valley, en San Francisco, por ahí cerca, en el que durante el periodo de distribución de libros de diciembre, ellos no hacen un ranking de participantes, sino que hacen un informe, un reporte global de todo lo que se distribuyó en ese lugar, para evitar justamente eso, las cuestiones individualistas. Bueno, me gustaría dejar algún espacio para preguntas. Sí, en este momento que estamos viviendo, ¿no? Esta cuarentena y demás cuestiones, sé que seguramente muchas personas están pasando dificultades y bueno, las herramientas y estos salvavidas nos ayudan muy, muy profundamente. Porque siempre decimos esa frase, ¿no? Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano y podemos habilitar su micrófono. Tenemos unos minutitos. A ver si tenemos alguna en el Facebook. Estamos transmitiendo ahí por Facebook también. Desde Ananta, ahí vamos a ver. Ananta. Sí, Ananta, ahí te habilito el micrófono. Adelante, Ananta. Habilita tu micrófono. Ahí va, ahí está. Hare Krishna, Prema, muchas gracias por la clase, por la claridad, por las citas de tantas escrituras inspiradoras. Con mucha gente con la que estoy en contacto, en general reconocen que la fe es una herramienta muy importante en la confianza, en la vida espiritual. Y muchas personas dicen, yo no lo puedo hacer porque no tengo fe. O sea, como que eliminan la posibilidad de una práctica o anulan la posibilidad de una práctica espiritual por no tener fe. De acuerdo a tu formación, a tu criterio, ¿cuáles dirías vos que son las herramientas para fortalecer, para hacer crecer la fe de las personas que experimentan no tenerla? Muy bueno, Ananta, muchas gracias. Bien, fe, justamente en sánscrito se llama Shraddha. Shraddha es Shraddha. Shraddha es corazón y Da es donde uno lo pone. Es decir, donde uno pone su corazón. Es importante esto, ¿no? Donde uno pone sus ahorros. Hay que elegir muy bien en el banco donde uno va a poner sus ahorros. Porque si lo ponemos en un lugar equivocado, cuando vayamos a buscarlo no va a estar. De la misma manera es importante poner nuestra fe en un lugar apropiado. Porque si no ponemos la fe en un lugar apropiado, luego los resultados vamos a frustrarnos. Entonces, lo primero que uno debe hacer es buscar bien ese lugar, donde sea un lugar confiable, donde haya personas que practican seriamente y sinceramente. Y esa fe es el capital inicial, como decíamos en algunas oportunidades. Nuestro capital inicial, que comienza con muy poquito a lo mejor, pero que eso va incrementándose a medida que uno va obteniendo un gusto, va obteniendo realizaciones, va experimentando por sí mismo eso que escuchó que tal vez sucedía o pasaba. Entonces, cada uno pone su capital inicial, no importa cuánto sea,
pero uno pone y va viendo, va probando. Ah, bueno, me resultó. Entonces va como reinvirtiendo esa ganancia. La ganancia podrían ser las realizaciones, el que se sienta mejor, todo eso serían sus ganancias. Y eso lo vuelve a reinvertir. Y eso vuelve a generar, lo incorpora al capital. Y ese capital se va haciendo cada vez más grande. Y así es como crece la fe. Y por supuesto, como decíamos antes, juntarse con personas que la tengan. Eso va a ayudar mucho. Entonces, si uno se junta con personas que tienen fe, que practica y que uno puede ver en ellas transformaciones, ese es un ejemplo muy como vívido de que algo funciona. Y por eso Prabhupada no hablaba de entrega ciega ni de fe ciega. No, 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 no. Uno debe ser inquisitivo. En el capítulo cuarto del Bhagavad Gita, Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshantite janam janinas tadva darshinaha. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual, y ahí viene la parte. Hazle preguntas de un modo sumiso y prestarle servicio. Entonces, hay que hacer preguntas, por supuesto, de la manera apropiada, no de la manera desafiante ni de la manera arrogante, pero preguntas de un modo sumiso a personas que estén un poquitito más adelantadas, tal vez que nosotros, en el sendero espiritual. Y algo importante también es nutrirnos de guías que nos ayuden. Son como tutores, ¿no? Cuando uno pone una plantita, hace poquito mi papá me regaló 2 plantas de limones. Y están bien finitas, él las cultivó desde que era una semilla, las sacó un limón y las puso y ya están más o menos así. Y al lado le puso una caña y con un hilito como un tutor. De la misma manera, cuando estamos desarrollando la vida espiritual y estamos creciendo espiritualmente, necesitamos a alguien que nos guíe para que este árbol no crezca torcido. Entonces, y también para ver que mientras va creciendo esta planta, esta enredadera del servicio devocional, a veces también crecen yuyos. Todos los que estén cultivando o que les guste las plantas van a poder experimentar eso. Cuando uno pone una semilla empieza a crecer algo y a lo mejor uno cree que ese era el árbol de limón y no, es un yuyo que estaba ahí dentro de la tierra mezclado. Entonces necesita el ojo de alguien experto, de un buen granjero, de un buen agricultor y le diga, no, 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 esa no es la plantita, estás regando esta que es un yuyo, no va a dar nada. Entonces, de la misma manera, debemos siempre estar asesorados por personas que estén un poquito más avanzadas y que sean ejemplares, que practiquen lo que digan, ¿no? No que solo repitan los textos de las escrituras, sino que se vea que es una persona que está practicando realmente. Bien, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Si alguien quiere levantar la mano. ¿Alguien quiere hacer un comentario, una pregunta? Este es el momento. Ya son las 6. Ahí está mi suegra también. Tonia, hola Tonia. Toda la familia. Gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, ¿hay alguna? Ahí te veo. Podemos ir dejando por acá. Ahí está, Kishore. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Última oportunidad, si alguien tiene una pregunta. Voy a mirar en el Facebook, a ver si hay alguna pregunta, porque a veces hay preguntas acá. A ver. A ver, acá tenemos. Acá hay una pregunta. Por otro lado, a ver. Tenemos acá. El problema entonces no es ni la escasez ni la superpoblación, sino la falta de conciencia de Dios, dice Muktinat. Totalmente, Muktinat, gracias. Acá también está pasando algunas citas yásticas, Muktinat Prabhu, en el que Prabhupada sostiene, ¿no?, que la tierra puede dar prosperidad ilimitada y que en toda la tierra las cosas se retienen por la falta de sacrificios. Muy bueno, gracias Prabhu por el aporte, muy interesante. Y por último, a ver, alguna pregunta más, algún comentario. La mayoría de la prosperidad de lo que gozamos hoy en día está fundada en la insensata desarrollo tecnológico.
tal que el mundo que conocemos actualmente difiere absolutamente del que apenas 100 años atrás. ¿Sí? Que la prosperidad no garantiza conciencia espiritual. Eso es un hecho. Muchas gracias, Muktinat Prabhu, por tus comentarios. Y sí, es así. Si bien ayuda para algunas cuestiones, es como todo, puede ser utilizado de una manera o de otra, ¿no? Un cuchillo puede ser utilizado o bien para matar a alguien o para salvarlo, como un bisturí. Uno extrae la parte enferma del paciente, luego la cose. Y podemos decir que hay violencia ahí, por supuesto que hay violencia, mucha violencia hay, pero la violencia viene aplicada, con conciencia y con un propósito superior. Así que bueno, me despido de todos. Muchas gracias por estar ahí tan atentamente. Gracias a todos. Que tengan una linda semana. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hare Krishna.